Ya estamos acá en ese momento. Los humanos luz emanan su luminiscencia, aseguran todo el perímetro, paralizan el tiempo, neutralizan todo. Listo, todo completamente asegurado. Muy bien, dile a Acción de Alfa, entonces que procedemos con las verificaciones para que nos diga cómo vamos a hacer el proceso. En ese momento, Acción de Alfa y los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia alrededor de la casa. Rápidamente están haciendo un escaneo de cada uno de los aspectos físicos, incluyendo el de Angel. Listo, dicen de Alfa que no hay ninguna novedad respecto a la revisión que se hizo, bueno, la verificación que se hizo unos días atrás. Dice que todo sigue exactamente igual, Muy pero bien. dice que teniendo en cuenta, dice que la idea es no, o sea, como que no va a haber regresión como tal, sino que son muy pocas las imágenes que nos van a proyectar para poder que ella no se desconecte del todo de su proceso, pero no por temas de la regresión, sino por factor, lo que le estoy entendiendo, lo que me explica a cómo se asumiendo la información es por el tema del idioma para poder que la información que tú le puedas transmitir sea lo suficientemente claro. Ok, Dice que igualmente ya hay una información como a grosso modo que fue la que a ella ya se le explicó en su momento y que la luz ya le proyectó para lo que necesitaba ella entender y comprender en su proceso inicial, en su conexión luz, y de esa forma poderla asistir aquí en el holograma. Pero que la luz entiende cada una de las inquietudes, cada una de las no dudas, sino que habla de las como de los cuestionamientos que ella de su propia psiquis se ha venido haciendo en medio de su proceso. Listo. muy bien. Carlos, por favor, confirmamos perímetro. No hay nada en el perímetro. Muy bien. La casa no tiene burbuja y Angel, igual con el mismo proceso de la vez pasada, igual los otros aspectos físicos. Sí, tienen las burbujas, pero son tecnológicas. En el caso de Angel, vemos exactamente la misma burbuja como la apreciamos la vez pasada. Es como si fuera una burbuja de una sola capa, pero no se aprecia energía endoplasmática ni interna ni externa. Y vemos como si ella estuviera conectada con su humano luz, pero vemos que este humano luz es tecnológico. Angel manifiesta que, pues igual la luz, como dijo, entiende todas las razones por las cuales ella quiere hacer este nuevo proceso. eh, Ella manifiesta todas las mejorías que ha sentido, ese desarrollo de ese sentir, de esa intuición. Entonces, pues con base en eso, lo que nos quieran proyectar para darle una mejor información a lo que ella requiera para su proceso. Dice la luz que es correcto y que así será. Listo, ya que estamos listos para iniciar el proceso. En ese momento inicia una proyección en una pantalla. Vemos que en esa proyección lo que nos están mostrando, estamos apreciando a Angel. La vemos alrededor de un grupo de personas. Vemos que en ese grupo de personas hay aproximadamente unas 8 personas, pero vemos que está ella, hay alguien que estoy confirmando con la luz y es su pareja en esa línea de tiempo en la cual nos están proyectando. Y vemos que los otros son menores y niños, aproximadamente entre los 4 y los 13 años de edad. Vemos que son sus hijos en esta línea de tiempo en la cual nos están proyectando. O sea, esos 8 son todos miembros De una familia. de una misma familia exactamente.
Pero vemos que en ese momento en que están ellos allí reunidos, están como en una especie de un campo abierto. Es como algo, una zona algo desértica porque no se ve nada como verde, no se ve ningún tipo de vegetación. De hecho, incluso vemos que al momento en que ellos se están reuniendo en cierto punto en específico, un cierto perímetro, hay como ciertos vientos fuertes, porque podemos ver como el viento y como la arena les molesta un poco en sus rostros. Vemos que en ese momento, ya después de que ha pasado como esta oleada de viento, vemos que se están arrodillando todos en forma de círculo. Vemos que Angel está en toda la mitad y alrededor se encuentra su pareja y sus hijos. Vemos que en ese momento ella está haciendo como una especie de no es una oración, pero está dando unas palabras a como a alguien o a algo, porque vemos que ella observa como hacia el cielo y coloca sus manos en esa posición y empieza a decir unas palabras, es en otro idioma, pero aquí la luz nos está como traduciendo y nos explica lo que están diciendo. Y es respecto a que ella y su familia están dispuestos a cumplir su voluntad. Dicen que ese pacto de sangre, tal cual como se los recomendaron, así están todos dispuestos a hacerlo. Vemos que en ese momento ella saca como de una especie de una bolsita de tela que llevaba terciada en su cuerpo, saca una especie como de un tazón de madera y vemos que dentro de ese tazón de madera, porque se encontraba como envuelto en una especie como de una hoja de algún papel, vemos que ella lo quita y allí hay como una especie de un polvo muy fino, como finamente picado y son como, pues por el olor que alcanza a acercar un poco y por el olor que tiene, son como una especie de hierbas. Vemos que ella allí está echando esa agua, el líquido que está echando allí. Después de que ya echa esta agua que vemos, de hecho vemos que está caliente porque podemos ver el humo que empieza a salir junto con las hierbas que alcanza ella ya a mezclar. En ese momento ella empieza como a cortarse, saca una especie de un cuchillo muy pequeño, es muy pequeñito, pero vemos que tiene bastante filo. Ella se corta las yemas de sus dedos, de sus dos índices, y ella misma se encarga de hacer como de unirlos y hacer este movimiento con sus dedos. Después de que ella hace esto, vemos que le pasa el cuchillo a su pareja y él hace exactamente lo mismo, pero vemos que él lo hace como con cierto temor, pero aún así empieza a hacer exactamente lo mismo, se corta las yemas de sus dedos índices y empieza a frotar, apenas empiezan a sangrar, él mismo empieza a frotar su sangre. Vemos que en ese momento en que ya ellos han hecho esto, su pareja se está colocando de pie y se pone de rodillas enfrente de ella. Vemos como sus hijos empiezan como a cerrar el espacio en el que estaba su padre y ellos se encargan de hacer como esta especie de círculo. Y una vez su pareja, la pareja de Angel, se arrodilla enfrente de ella, vemos que con sus dedos aún sangrando, ellos dos juntan las yemas de sus dedos y en ese preciso momento en que tienen contacto la sangre de él con la sangre de ella, vemos que se abre un portal en este perímetro. Vemos que son cuatro entidades las que descienden en ese momento. Y en ese momento que descienden esas cuatro entidades, vemos que dos de ellas se introducen, una en el aspecto físico de Angel, la otra en el aspecto físico de su pareja, y vemos como las otras dos se quedan emanando con una especie de energía endoplasmática hacia sus hijos, pero esa concentración de energía endoplasmática que están emanando va única y exclusivamente como a sus cabezas.
y en ese momento empiezan a generar como, no son implantes, pero sí vemos como su psiquis, como sus conexiones neuronales empiezan a reactivarse de una forma bastante fuerte y empieza a maquinar de una forma muy rápida todas esas conexiones neuronales. En ese momento en que esto ocurre, vemos que ya las entidades que se introdujeron en el cuerpo de Angel, en el de su pareja, ellos sí están generando una implantación en ambos aspectos físicos. Y vemos que en ese momento es como si las entidades tomaran posesión de estos cuerpos y empiezan a dominarlos, hacen todos sus movimientos y todo lo demás. Vemos como Angel se empieza a colocar de pie mientras es su pareja ahora quien con sus dedos empieza como a apretarlos un poco y deja, ya Angel hizo esto mismo, dejó como gotear unas cuantas gotas de sangre dentro de la bebida que Angel había preparado momentos previos. Y en ese momento en que Angel se para, vemos que el aspecto físico de su pareja hace exactamente lo mismo, se aprieta un poco los dedos y deja gotear esa sangre en esa bebida. Vemos que Angel se empieza a parar al frente de cada uno de sus hijos. Y vemos que ella con sus dedos aún con sangre empieza como a hacerle ciertas marcas en sus frentes y vemos que se sienta al frente de cada uno de ellos y los va marcando poco a poco. Después de que los empieza a marcar, ella como que les genera esa confianza, o sea, de hecho los mira como con ese amor y los trata muy bien, generando como cierta, eh, como tranquilizándolos a ellos en medio de este ritual que están practicando. Y vemos que una vez ocurre esto, ya esa programación que empezaron a activar las entidades que están por fuera en este perímetro pendiente de los niños, vemos que ellos empiezan a coger, ya son dos cuchillos que hay, uno con el que se cortó Angel y su pareja, y hay otro más que sacó su pareja y empieza a pasárselo a los niños, y vemos que ellos no se empiezan a cortar los dedos, sino que vemos que ellos empiezan a cortar bastante en la parte como de sus, como hacerse cortes en sus brazos. Y vemos que en ese momento, pues, obviamente la sangre empieza a salir de una forma algo abundante. Vemos que en el momento en que empieza a ocurrir esto, apenas Angel y su pareja empiezan a observar esa cantidad de sangre, vemos que no son ellos, obviamente, como lo mencioné ahora, son las entidades que están manipulando cada uno de esos aspectos físicos, tanto el de ella como el de su pareja. Vemos que ellos empiezan a cada uno como a observar cómo sangran ellos por sus brazos y empiezan a esparcir toda su sangre por los brazos de los chicos. Vemos que hay un momento en que ella empieza, tanto ella como él, cuando llegan a la parte como de su cuello con las manos bastante ensangrentadas, los observan y les dicen unas palabras y les dice que pronto ellos se verán. Dice que ellos pronto se reencontrarán en las palabras que utiliza Angel y que utiliza su pareja. Y vemos que en ese momento sus hijos se quedan como mirándolos a sus ojos y empiezan a cortarse en la, aquí como en la parte de su cuello. Y de esa forma, delante de ellos mismos empieza a ocurrir como esa desencarnación de cada uno de sus hijos. Vemos que ya después de esto, sus hijos algunos empiezan como a convulsionar allí en el suelo, pero vemos que ellos siguen completamente manipulados, tanto Angel como su pareja siguen siendo completamente manipulados por esas entidades. Vemos que ya después de que ocurre esto, empiezan como a adelantar esa proyección y vemos que tanto Angel como su pareja se alejan de este lugar, de este perímetro. Y ya después de que se alejan, aún siendo manipulados por esas entidades, una vez llegan a su casa, vemos que ya ellos como que son conscientes de que ya son ellos mismos. O sea, ya las entidades los dejan por un momento, siguen dentro de sus cuerpos, pero ya no están dominando su mente ni están dominando sus movimientos. En el momento en que ya ellos observan y se miran sus manos con sangre, sienten como cierta satisfacción y vemos que ellos se empiezan a abrazar fuertemente, tanto Angel como su pareja. Y las palabras de Angel es que dice, lo hemos hecho, hemos cumplido. Y yo sé que esto se nos premiará.
Vemos que ya después de esto adelantan como el tiempo en esa proyección y ya me empiezan a mostrar algo diferente. Y vemos que en esta proyección lo que nos está mostrando es como si se hubiera devuelto el tiempo, porque vemos a Angel un poco más joven, igualmente a su pareja. Y vemos que están recibiendo las indicaciones de una persona que es la que les está explicando. Llega como si él fuera el enviado, dice. Se presenta ante Angel y vemos que le está dando las indicaciones de cómo tiene que hacer todo lo que yo ya describí. Y vemos que las palabras de esa persona es de que sus deseos han sido escuchados y dice que para que ella pueda ser feliz y para que ella no pierda de su vida a esta persona y se refieren a su pareja, ella debe hacer un ritual y dicen que deben de pagar un precio, pero que este ritual sí o sí tiene que hacerse y dice que el precio del ritual es su propia sangre, pero no les habla de muerte, no les habla de desencarnación ni nada de eso, solamente les dice que es un pacto que tienen que hacer de sangre y dice que inicialmente tienen que ser ellos dos solamente y después deben involucrar a sus hijos. Ya aquí como que se detiene esa proyección y vemos que Sion de Alfa empieza a explicar algo respecto a esto y dice que en esta línea de tiempo ellos nunca se dieron cuenta, no fueron conscientes de lo que hicieron con sus hijos. Dice que ese pacto por el cual ella llegó hasta esas instancias y dice que fue por amor, dice explicación de Alfa que realmente fue por amor hacia esa persona, pero fue un amor gobernado desde el miedo. Y dice que fue el miedo a perder eso tan preciado para ella que la llevó a convencerse de que eso que le estaban explicando respecto a ese ritual iba a ser más que su salvación de lo que le estaban prometiendo y la vida que le estaban ofreciendo, era el hecho de no perder de su lado, de que no se alejara el hombre que ella tanto, por el cual tanto había luchado tener. Y dice que ya en ese momento nos van a proyectar otra escena diferente. Muy bien. En ese momento estamos apreciando en otra pantalla una escena donde estamos apreciando a Angel ya de como de cierta edad, aproximadamente de unos 45 años de edad, 45 o 50 años aproximadamente. Vemos que ella es como, pues por lo que yo logro apreciar, es como si fuera una especie de una chamana, porque pues por su forma de ser, el aspecto físico que tiene en esta proyección y todo, y vemos que tiene a su alrededor a un grupo de personas. Ella está sentada como al frente de un grupo de personas que están como en formación de media luna, escuchándola a ella. Y vemos que esas personas están como observándola fijamente y escuchando cada una de sus palabras. Y vemos que las palabras que ella les está dando es como de qué es lo que tienen que hacer, cómo deben ellos manejar cada una de sus vidas. Y ella les está explicando que esto debe salir y debe manejarse directamente desde sus pensamientos, les dice ella. O sea, como que les está aconsejando y les está explicando de hecho con una gran claridad y les dice de que nada de lo que a ellos les ha estado ocurriendo, nada de lo que ellos llaman como maldiciones, dice Angel, nada de lo que ustedes categorizan como algo terrible para sus vidas, existe más que en sus propias cabezas.
Y vemos que ella les está explicando que a ella le costó mucho entenderlo, pero que en el momento en que ella, más que creerlo, ella comprobó esta información de sus ancestros que mediante sus sueños y mediante generación en generación han ido dejándoles a sus miembros de sus familias y a su población, es que ella con total certeza les está explicando cada una de estas palabras y que por tal motivo es que los invita a que no se trata de que cambien, de que pretendan cambiar, dicen, no se trata de que pretendan cambiar sus circunstancias, los invita a que cambien ellos mismos su forma de pensar y que verán ellos cómo empiezan a ocurrir grandes cosas. Dice, nosotros estamos bien, nuestra población está bien. Les dice, son ustedes los que perciben todo esto como si fuera dañino. Cada uno de sus propias realidades, cada uno de sus propias percepciones está tomando esto a su propia manera, lo está interpretando como ustedes creen que debe ser y que tiene que ser. Es por eso, y ya les está explicando como que es por eso y empieza a señalarlos. Es por eso que tu realidad no es la misma que la de él, que la de ella, y empieza como a generar diferentes ejemplos. A pesar de que estamos bajo un mismo techo, y ella explica cuando se refiere a techo, se refiere bajo el mismo cielo. Estamos en la misma comunidad, estamos en el mismo sector, y aún así vemos personas felices, y están los que maldicen sus experiencias. Y les dice, no les pido que me crean, les pido que comprueben cada uno de ustedes lo que por todo este tiempo les he venido explicando. Vemos que en ese momento, de hecho, podemos apreciar una vibración muy especial de Angel mientras da estas palabras a este grupo de personas. Y vemos como ella por un momento como que cierra sus ojos y podemos apreciar empezamos en ese preciso momento a apreciar su campo vibracional y vemos que ella con sus ojos cerrados, sin decir ninguna palabra, pero es como si ella proyectara ese campo vibracional hacia ese grupo de personas y cómo los campos vibracionales que empezamos a verlos desde esa posición donde nos encontramos en ese momento, que es justo detrás de Angel, vemos que los campos vibracionales de cada una de estas personas es muy diferentes, pues unos están vibrando muy bajo, otros de hecho se puede apreciar, no vemos energía endoplasmática, sino como los campos vibracionales en algunas personas distorsionados, otros como un poco más tranquilos, otros vibrando alto, otros vibrando muy bajo. Pero vemos que en ese momento en que ella cierra sus ojos y empieza a proyectar su campo vibracional hacia ese grupo de personas, vemos como las personas que se encuentran como con esa distorsión vibracional, con esa turbulencia, y los que están vibrando muy bajos, automáticamente ellos se empiezan a sentir diferente, se empiezan a sentir mejor y de hecho entre ellos se empiezan a hablar y empiezan a susurrarse entre ellos de que algo está ocurriendo, de que ella algo está haciendo, porque dice que su forma de sentirse ha cambiado notablemente. En ese momento vemos que ya cada uno de ellos como que se empiezan a colocar de pie, algunos como asustados, se empiezan a ir, otros empiezan como a adorarla. Y vemos que en ese momento en que algunos empiezan a adorarla, ella abre sus ojos, en el momento en que abre sus ojos, los ve inclinados hacia ella. Ella les dice que se pongan de pie. Dice, no se inclinen ante mí, inclínense ante ustedes mismos. Y los invita a que ellos mismos se glorifiquen a sí mismos, pero una vez empiecen a sentir todo lo que ellos desde su propio interior pueden empezar a experimentar, les dice.
Dicen por ahora esas son solo palabras y pueda que ustedes sientan cambios muy rápido, pero aquellos que dudan se sorprenderán cuando cada uno esté preparado para aceptar y recibir esa información. Vemos que ahí en ese momento todos se colocan de pie y se van del lugar. Vemos que hay alguien que se está acercando a ella y la está como ayudando a colocarse de pie. Vemos que camina con cierta dificultad, es como si tuviera un problema en sus piernas. Camina con cierta dificultad y ya la llevan como a una especie de una caverna pequeña. Y allí se queda Angel. Ya después de esto termina esa proyección y nos van a proyectar una última. Vemos que en esta proyección que nos están mostrando es una pantalla, pero hay como diferentes escenas y Sundrafa me empieza como a mostrar en orden. Vemos que hay como apreciamos a Angel en un trabajo, pero vemos que en el trabajo que ella está haciendo en ese momento es como un trabajo de contable, porque pues vemos que ella tiene que contar dinero y vemos que como que toma rápidamente ciertos apuntes, cuenta dinero rápidamente y empieza como a tomar apuntes en una hoja de papel. Pero vemos que en ese momento lo que está ocurriendo, o sea, se ve ya demasiado saturada. Vemos que de hecho acá sí en esa proyección podemos ver cómo ella constantemente está liberando una energía endoplasmática constante a medida que está haciendo lo que está haciendo en ese trabajo. Vemos que en el momento en que empieza a ocurrir esto, ella como que se empieza a no enloquecerse, sino que empieza como a generar una especie de un tic nervioso donde ella se empieza a agarrar el pelo fuertemente y ella misma empieza a decirte que no puede más. Y en ese momento tira las cuentas que estaba haciendo y se va a ese lugar. Y vemos que ya termina como esta pequeña escena y en otra escena nos están proyectando algo similar. Es otro trabajo diferente, pero vemos que en cada una de esas escenas ya me están mostrando cómo se empiezan a activar cada una de esas escenas. Lo que podemos apreciar es que Angel está en diferentes entornos laborales y en cada uno de esos entornos laborales lo que la tiene a ella, esas entidades, la manipulan exactamente igual como que bajo presión, o sea, en las escenas donde ella se ve laborando común y corriente trabaja bien y ella se siente a gusto y se siente tranquila, pero en el momento en que ella empieza como a trabajar bajo presión, empieza como a generar esos nerviosos y ella empieza misma como a jalarse su cabello, a hacerse daño y cada vez que se empieza a sentir así es donde empieza a soltar sus trabajos, como que en el momento en que ella siente esto, es como si para ella fuera una señal de que no debe estar más allí y automáticamente deja sus trabajos tirados. Vemos que llega un momento en que en esas escenas ya ella empieza a proyectar, pues empieza a pasar como muchas necesidades, porque de hecho vemos que su aspecto físico y su forma de vestir ha cambiado bastante. Pues se ve como un poco dejada, como un poco abandonada a sí misma. Y de hecho vemos como ella empieza a mendigar inclusive en las calles, tocando diferentes puertas, pidiendo ciertos alimentos, hasta que llega un momento en una de esas escenas donde ella está, hay alguien que le abre y como que la reconoce. En el momento en que la reconoce, le empiezan a preguntar a ella que por qué está en esas condiciones, si ella siempre ha sido una mujer muy capaz de hacer todo lo que se ha propuesto en su vida. Vemos que en ese momento, apenas esa persona le pregunta eso, Angel empieza a llorar. Ella misma empieza a decir de que ella no entiende lo que le ha pasado. Dice que ella siempre estuvo sintiendo en qué momento debía alejarse de ciertas personas, de ciertos trabajos, pero que no entiende el motivo de por qué tenía que llegar hasta esas instancias donde su propia familia la abandonó y habla de sus propios hijos, donde mis propios hijos me abandonaron, donde he quedado completamente a la deriva después de que di mi vida por ellos, después de que pasé mis mejores años luchando y trabajando por ellos.
Y vemos que en ese momento esa persona quien le preguntó a ella le dice que ella tampoco puede entenderlo. Vemos que Angel empieza a decirle que ella siente como si algo estuviera dentro de ella. Dice, yo me desconozco y sé que no soy yo. Dice, ya no siento en qué momento debo alejarme o de dónde debo irme. Dice, llevo días en los que muchas veces no como, pero ni siquiera siento la necesidad de saciar el hambre con alimento. Dice, hay momentos en que puedo pasar días sin comer absolutamente nada, pero hay momentos de un momento a otro en que el hambre me hace tocar puertas, donde el hambre me hace llegar a mi pueblo en búsqueda de mis hijos, pero nadie me da razón de ellos. Nadie me dice nada de ellos, no los logro encontrar. Esa persona le dice que así los encuentre, ellos no harán nada por ella. En ese momento se detiene como esta proyección. Vision de Alfa empieza a explicar algo respecto a esto. Ujú. Está manifestando que Angel ha sido una persona muy susceptible a ser fácilmente manipulada desde sus propias programaciones. Dice que ha sido una persona con unas capacidades excepcionales de percibir, de percibirse no solamente a sí misma, sino de percibir a los demás, de percibir los entornos, pero que cuando justo ella empieza como a tener esas habilidades, es cuando más expuesta o más llamativa ha sido para las entidades empezar a alimentarse en ello desde diferentes programaciones que le refuerzan a ella misma de esa línea de tiempo la cual nos sacan de proyectar esto y de muchas otras, conociendo desde qué ámbitos y desde qué áreas y facetas de su vida pueden ellos aferrarse para manipularla con el objetivo de no permitirle que de esas capacidades que ella tiene de percibir, de sentir y de proyectar su propia realidad, puedan ellos perder este contenedor que es como lo llaman las entidades a nosotros como aspectos físicos. Listo. Termina ya esa proyección. Son como las tres escenas que Sion de Alfa, pues la luz en general, tienen para ella, para que le puedas explicar como estas facetas. Ujú. Sí, están muy claras y muy acorde pues a lo que ella manifiesta y tiene inquietud. Muy bien. Se extrae ese humano luz que tiene Angel, por favor. Sí, en ese momento todos los humanos luz empezaron a emanar una luminiscencia muy fuerte. Vemos que en cuanto esa luminiscencia tiene contacto con la burbuja personal que tiene Angel en ese momento, que es tecnológica, vemos que la neutralizan por completo, neutralizan como la vibración o las sensaciones que emana esta tecnología. Y en ese momento, una vez neutralizado, están extrayendo ese humano luz tecnológico que también está dentro de ella. Lo neutralizan por completo. Vemos que Sion de Alfa y todos los humanos luz acá presentes empiezan a emanar mucha luminiscencia y neutralizan toda esa tecnología. Vemos que a su vez están dentro de la casa y empiezan a neutralizar, no, porque no hay, ni siquiera hay tecnología aquí. La única tecnología son todas esas burbujas que hay tanto en los aspectos físicos de sus hijos, de su pareja. Y vemos que la de la casa también ya habían colocado algo muy similar a la burbuja personal de Angel específicamente. Y también neutralizan lo que esta burbuja emana al interior de la vivienda y a cada uno de los aspectos físicos acá presentes. Listo. Muy bien. Con la información que obtiene la luz allí se hace el llamado del responsable de esa tecnología. En ese momento se abre un portal y lo traen. Ya esta acá es un reptil.
está completamente neutralizado. Pero dice Cindy Alpha que esta entidad encargada de todos esos procesos no es una entidad ni siquiera que les corresponda a esos aspectos físicos. Dice que hay otras entidades a cargo de ellos, pero que este como jefe de todos esos procedimientos viene como atado a un grupo de personas muy grande que está a cargo de toda esa manipulación y de la misma jerarquía, donde está involucrada más que Angel y su familia, es la familia por parte de su pareja y otras personas cercanas a ellos. O sea, lo que entiendo es que este jefe está encargado de un gran número de personas, Ujú. llevándolos a cabo mediante diferentes manipulaciones, donde de alguna forma, directa o indirectamente, están involucrados ellos como familia. Se le está la información a ese jefe, se proyecta la jerarquía, me dices qué tipo de ser es. En ese momento los humanos los están colocando un casco electromagnético en esta entidad, en este reptil, se extrae toda su información. Podemos apreciar que este es un Draco color blanco. No veo materia oscura en él. Veo es como mucha tecnología en toda la parte de sus cabezas. Y vemos que de sus cabezas, como toda esa tecnología, es como si tuviera muchas ramificaciones hacia diferentes zonas de su planeta original, donde conecta con grupos de entidades. Y hay muchas otras que están alrededor de esta, que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Es como si todas las entidades que hay al interior de su planeta principal, y explica la luz, que no solamente incluso, o sea, es lo que aparecemos acá, pero que de sus propias cabezas todas están conectadas directamente a cada una de las entidades que esta jerarquía tiene en el holograma y en otros hologramas, generando diferentes procesos manipulativos a su favor. Muy bien. Número de planetas. Es un total de 48 planetas. Son 5 sistemas planetarios. Muy bien. Carlos, con la información que se extrajo, ¿hace cuánto se perdió la conexión de Angel? Explican que hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, que empezó a ocurrir ese proceso. Con Bien. ella, porque dicen que con su familia ya lleva mucho más tiempo. Ujú. Muy bien. Con esta información vamos a pedir la asistencia a los humanos lo necesario. Se abre un portal, descienden, se verifican 1, 2 y 3. Se abre un portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y verifican la llegada de los demás. Ya están todos acá. Bien, muy agradecidos con la asistencia. Se les transmite la información. Por favor, crean los portales necesarios para desplazarnos a todos los planetas, los sistemas y la jerarquía. Crean los portales. Listo. Muy bien, entonces vamos a prepararnos para desplazarnos. Nos llevamos la entidad. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá en ese momento. Los humanos luz emanan su luminiscencia, aseguran todo el perímetro donde se encuentran los 5 sistemas planetarios. Neutralizan cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal donde está la jerarquía. Paralizan el tiempo. Ya la jerarquía fue pues una gran burbuja de luminiscencia y vemos cómo colocaron muchos aros electromagnéticos alrededor del aspecto físico de esa jerarquía. Listo, todo asegurado. Muy bien. Se hace la eliminación de naves, entidades, tecnología de todos los planetas. En ese momento todos los humanos los emanan su luminiscencia. Vemos cómo esta se empieza a entrar por medio de los portales, llegando a cada uno de los planetas. Vemos cómo eliminan naves, tecnología, muchas entidades al interior de cada uno de estos y empiezan a eliminar todo lo que hay también en el planeta principal de la jerarquía.
Eliminan toda la tecnología que está atada a este y todas las entidades. Listo, proceso terminado. Bien, se extrae la información de las cabezas de la jerarquía, se imponen coordenadas, se liberan humanos, luz y aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae su información, tenemos coordenada de los humanos luz, en ese momento se envía a los demás que nos asisten. Vemos cómo empiezan a llegar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los verifican, una vez son verificados, inicia protocolo de liberación, los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos, son los mismos, se nos unen todos. Bien, se activa el llamado a las cabezas del Draco de todo lo que le pertenece. Llega ahí y se elimina todo, por favor. Se abre un portal, todos los humanos luz emanan su luminiscencia. Se activa el llamado de las cabezas de esa jerarquía, vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Van haciendo en contacto con ese portal de luminiscencia y se eliminan por completo. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Bien. Se extrae el Draco del planeta, se eliminan todos los sistemas, los 5 sistemas con los 48 planetas. En ese momento se extrae la jerarquía en la burbuja en la cual fue contenida. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia, se empieza a adentrar en cada uno de los planetas. Vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. De esa forma van eliminando cada uno de estos. El proceso continúa. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Bien. Con la información extraída del Draco, ¿cuántas copias hay creadas o recuperadas de Angel? Dice que creadas hay 2 y recuperadas hay 3. Información del proceso de ella en otra jerarquía. No la hay. Bien, se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo. En ese momento todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia donde está contenida esa jerarquía. Vemos que empiezan a activar cada uno de los faros electromagnéticos que colocaron alrededor de su cuerpo. Esos se empiezan a eliminar de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo perteneciente a esta jerarquía. Por último, una gran emanación de luminiscencia y una gran explosión de esta misma. Listo, eliminada por completo. Muy bien. Llega ahí el humano luz de Angel, se verifica. Ya está acá con nosotros los humanos luz, emanan su luminiscencia y lo verifican. Me acerco. Es él. Ya está acá. Llega ahí Angel y los aspectos físicos de su familia, por favor. La luz los trae en ese momento, ya son todos acá. Listo. En ese momento, todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de sus aspectos físicos, los limpian, los repotencializan. Muy bien. Verificamos con la luz y efectivamente esos humanos luz siguen en resguardo. Bien, perfecto. De los humanos luz liberados, les agradeces. Los que nos acompañan nos vamos a quedar con los necesarios para terminar el proceso. Los demás les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos y ascienden. Hacemos conexión con el médico. Sale un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre un portal, los humanos luz emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está aquí con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Bien, le agradeces por la asistencia, le transmites la información de Angel, le dices que habían 27 copias pendientes más 5 nuevas. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia, nos estamos adentrando en ella. Vemos que en ese momento el médico no está generando eliminación de implantes porque no lo sabía, pero vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia hacia todo su cuerpo. La está limpiando, la está repotencializando. Vemos que rápidamente coloca sus manos en su cabeza,
hay demasiada actividad neuronal, vemos que empieza a quitar bastante todas esas conexiones neuronales. El médico rápidamente adentra sus manos, acogiendo ambos hemisferios de su cerebro. Vemos que empieza a generar una vibración muy fuerte que esta se empieza a conectar con todas sus conexiones neuronales. Y vemos que con esta vibración de luminiscencia está reconectando muchos sectores donde se estaba como interrumpida el normal funcionamiento de sus conexiones neuronales. El médico restaura cada una de esas conexiones y está creando nuevas conexiones neuronales en ambos hemisferios de su cerebro. Vemos que después de eso el médico adentra un poco más sus manos, limpia y repotencializa cada una de sus glándulas interdimensionales que esas sí se encontraban como calcificadas. El médico primero retira ese proceso emanando mucha luminiscencia, como que las descalcifica completamente. Y ahora empieza a limpiarlas, a repotencializarlas nuevamente. Vemos como cada una de estas queda emanando una vibración muy fuerte. El médico rápidamente las envuelve en burbujas de luminiscencia cada una de estas. Vemos que ahora empieza el médico a crear una burbuja de luminiscencia donde abarca todas sus glándulas interdimensionales y esta se empieza a expandir por su cabeza, la repotencializa, la deja instaurada allí en su cabeza completamente repotencializada. Vemos que en ese momento el médico está colocando sus manos en sus oídos, empieza a emanar una vibración muy fuerte, vemos que de sus oídos y con esa vibración inicia un proceso de limpieza de psiquis porque vemos cómo sale toda esa luminiscencia en diferentes direcciones de su cabeza correspondiendo a ese mismo proceso. Salen también unas vibraciones muy fuertes hacia el exterior de su cabeza. Vemos que después de que termina ese proceso de limpieza de psiquis, es como si todas sus conexiones neuronales, sus glándulas interdimensionales empezaran a absorber una luminiscencia que el médico está emanando en ese momento de su cabeza. Después de eso, el médico rápidamente coloca sus manos en su espalda, rápidamente emana su luminiscencia, vemos cómo repotencializa toda su columna vertebral, discos intervertebrales, toda su musculatura de su espalda. Vemos que está emanando una luminiscencia hacia el área de su cadera, crea una burbuja que abarca su área sexual, la parte de su abdomen, la repotencializa, la deja instaurada en esa zona de su cuerpo. Vemos que el médico rápidamente se adentra hacia sus órganos internos, limpiándolos y repotencializándolos cada uno de estos. Vemos que de sus ovarios empieza como a emanar una vibración muy fuerte que extrae una energía endoplasmática, una concentración de energía endoplasmática que se encuentra en sus ovarios y en toda su área sexual. Vemos cómo toda esa energía endoplasmática la elimina por completo y vemos cómo toda esa luminiscencia sale por su área sexual. El médico en ese momento coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se adhiere al aspecto físico de Angel como una capa de extra luminiscencia. En ese momento se abre un portal. Hay 7 copias que llegan en ese momento de ella. El médico las está verificando, una vez las verifica, las limpia, las repotencializa, hace el proceso de acople entre estas 7 copias, las coloca en el pecho de Angel, emana mucha luminiscencia y una gran expansión de eso en todo su cuerpo. Listo. Dice que debe seguir aferrada a una alimentación consciente y le invita a que se hidrate de una mejor manera. Listo, no dice más. Muy bien, le agradeces, por favor. Vamos entonces a regresar a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a repotencializar la burbuja de la casa y crear burbujas en los otros aspectos físicos de la familia. En ese momento los humanos luz crean burbujas personales en cada uno de sus hijos, las repotencializan primera, segunda, tercera capa, igualmente en su pareja, crean su burbuja personal, repotencializan primera, segunda, tercera capa. En Angel igualmente también crean su burbuja personal de una vez, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Vemos que en ese momento están subiendo los niveles vibratorios de toda la vivienda. Listo. Acción de alfa dice algo.
Dice que su mano luz le va a dejar como algo, pues ahora va a dar unas palabras que ya las decimos en un momento, muy específicas y claras para ella, pero dice que hay algo muy importante y es de que ella tiene como cierta tarea o cierta misión y es la de alguna forma, teniendo en cuenta que su esposo ha reconocido también ciertos cambios, ciertos patrones de cambios positivos y muchos de los que incluso él mismo se ha guardado por temas de desconocimiento y por temas de desinformación, pero que ella puede desde su propio proceso contagiarlo a él. Y para fácil, dice que es un proceso muy independiente, dice Alfa que no quiere como que Ujú. de que ella quede con la idea de su psique, de que el del proceso de ella va a depender del de él, y de si él acepta o no acepta, o de si él conecta o no conecta. Pero sí dice que puede facilitar en muchas áreas de su vida ciertos procesos por los cuales ella ha venido a buscar ayuda. Pero es como muy específico diciendo de que son procesos completamente independientes, solo que pueden como equilibrarse de una mejor manera solamente en lo que respecta a esa parte de ellos como pareja en este holograma, en esta línea de tiempo. Muy bien. Carlos, el humano luz de Angel Axmon. Haces cambio con él, por favor, un momento, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Un amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por compartir de nuevo con nosotros. Tu aspecto físico está con nosotros. ¿Le quieres dar algún mensaje? Quiero iniciar agradeciéndole por tener la valentía de recuperar nuestra conexión, por tener la valentía de recuperarse a sí misma, por tener la valentía de enfrentar sus miedos, los suyos propios y los de los demás. Y quiero aprovechar este espacio para recordarle lo grande que es, lo poderosa que es, cuando decide por voluntad propia alimentarse de forma positiva desde sus propios pensamientos. Cómo percibe, cómo crea, cómo proyecta sus propias realidades. Cuando hay coherencia desde lo que piensa y desde lo que siente. Y también quiero recordarle que ella es completamente autosuficiente. Quiero recordarle que ella ya es un ser completo, que no le hace falta nada y no depende de nada externo para seguir adelante. Obsérvate cómo te sientes, cómo actúas cuando conectas con las vibraciones externas. Obsérvate cómo actúas cuando conectas con la vibración de los demás. Vamos a empezar a controlar
esa forma en que conectamos con todo lo de afuera, ya que eso afecta bastante tu campo vibracional y cada uno de tus pensamientos, desviándolos del camino correcto, facilitando el proceso de distracción al que tanto están expuestos no solamente todas las personas que te rodean, sino tú mismo. Suficiente con la tecnología que todo el tiempo cargan en sus manos para estar lo suficientemente distraídos como para permitir que sigamos distrayéndonos desde las programaciones de los demás y de sus propias vibraciones. Aquí estoy nuevamente para ti. Y aquí estoy nuevamente contigo. Y mi hermano, muchas gracias por ese mensaje, muy bonito. Yo sé que a Angel le van a resonar tus palabras. Quedas de nuevo con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Gracias. Haces cambio, me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien. Se fusiona el humano luz con el aspecto físico de Angel. En ese momento los fusionan. Listo. Muy bien, ya todo queda bien allí en la casa. Todo está bien. Muy bien. Agradecidos con la luz, con la asistencia, amor infinito para todos. Te despides haciendo. Agradecemos y ascienden. Bienvenido. Gracias. Angel, puedes abrir tu micrófono. Okay. That's it. Yes. Angel, Yes. I'm gonna share with you the whole information after. And I want to make a sum up about this information about the light connection to you so you can have better tools to maintain your connection, right? Yeah. Okay. I just want to ask if you are in agreement with make this video public. Oh, yes, that's fine. Okay. Wanna be not to be seen? Okay. So I wanna thank you for let us help you again. Yes. Thank you. Okay. Talk to you later, right?